Jesús ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura, de principio a fin, es la palabra de Dios. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos, ¿qué? La esperanza de la salvación. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar. Con la Biblia hay que leerlo con humildad. Apártate en un lugar y le dice al Señor, yo quiero conocerte. Entonces, hermano, tu vida vale para Dios. Pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te adoramos y te bendecimos en esta tarde, Señor. Te damos gracias, Señor, que tú nos hayas permitido llegar hasta aquí. Gracias por tu maravillosa presencia, Señor. Gracias por este tiempo que hemos disfrutado, Señor, contigo, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos, Señor, de poder alabarte y bendecirte, Señor. Gracias por la libertad que aún tenemos para poder hacerlo. Padre, entrego en tus manos tu palabra y pido, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, el que hables. Seas tú, Señor, trayendo esa palabra que cada uno de nosotros necesitamos, Señor. Señor, que tú des esa palabra de vida a cada corazón, Señor. Esa palabra que nos ayude a levantarnos y esa palabra que nos ayude a tomar nuestras decisiones contigo. Señor, entregamos en tus manos, Señor, y pedimos que tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén, gloria a Dios. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí somos cristianos que llevamos tiempo caminando con el Señor. Y si ustedes se dan cuenta, la palabra que el Señor está hablando de hace tiempo es la misma y es palabra de arrepentimiento. El Señor nos sigue llamando a arrepentirnos, el Señor nos sigue llamando a esa vida realmente con Él, esa vida de santidad al cual nosotros somos llamados a vivir y lo tenemos que vivir aquí en la tierra. Esa santidad no la vamos a vivir en el cielo, lo tenemos que vivir aquí, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, si nosotros no somos santificados aquí en la tierra, es imposible que nosotros podamos ver al Señor en el cielo. Entonces, la palabra es esta. Entonces, en esta tarde me gustaría compartir en el libro del apóstol Juan, en las cartas que él escribió, y nosotros podemos ver a un Juan como un padre amoroso. Podemos ver a un Juan transformado, un Juan completamente cambiado de cuando comenzó a caminar con el Señor Jesucristo. Entonces, lo que él nos habla a través de sus cartas y a través de su evangelio es realmente quién es Cristo. ¿Quién es Cristo como el Hijo de Dios? Ese Cordero perfecto que el Padre envió por nuestros pecados, para nuestra redención, por nuestra propiciación. Entonces, nosotros podemos ver a Juan que a lo largo de su caminar en esa vida cristiana, él aprendió realmente a conocer quién era el Señor. Y entonces, él nos llama a eso, de que verdaderamente nosotros podamos conocer al Señor. Y si nosotros miramos la Escritura, la meta o el propósito por el cual realmente Cristo vino a la tierra es para esto, que nosotros podamos conocer a Dios.
Si nosotros pensamos que Cristo solamente vino para librarnos del pecado y del infierno, pues déjenme decirle que ese no es el mensaje. El mensaje es esto, que Cristo vino para que nosotros podamos volver a Dios, reconciliarnos con Él y conocerlo verdaderamente, saber quién realmente es Dios. Porque si nosotros nos detenemos y examinamos nuestra vida, entonces podemos preguntarnos, ¿de verdad conozco a Dios? ¿De verdad sé quién es Él? ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Cristo para mí? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos en esta tarde. Pero Juan nos da la respuesta a través de sus cartas. Porque recordemos que Juan, el apóstol Juan, era el que estuvo más cerca del Señor. Estaba más cerca del corazón de su maestro. Entonces, él pudo conocerlo más íntimamente. Entonces, me gustaría que fuéramos a Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 5 al versículo 10. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Gloria a Dios por su palabra. ¿Qué es la luz? ¿Cómo podemos definir la luz? Bueno, podemos definirlo como la gloria, el resplandor, la belleza y las maravillas de Dios. Podemos decir muchas cosas de la luz, pero podemos englobar en esto que Dios es luz y que Dios lo alumbra todo. Porque en Génesis podemos ver que dice que todo estaba en oscuridad, que todo era un caos, pero cuando Dios vino, la luz vino, dice que vino la luz sobre todo y trajo orden sobre esta tierra. Entonces, la luz trae orden a nuestra vida. Y podemos decir que la luz es un carácter de Dios, porque la palabra no dice que Dios sea como una luz, la palabra dice que Dios es luz, o sea, es parte de Él, es su esencia. Él es luz y no hay tinieblas en Él, no hay oscuridad en Él. Dice, la luz lo revela todo, porque si nosotros apagásemos todas las luces aquí, nos quedaríamos en oscuridad. No podríamos ver absolutamente nada. Pero cuando encendemos las luces podemos ver. ¿Por qué? Porque la luz lo descubre todo. La luz lo muestra todo. Entonces dice que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Es decir, Dios es el único Dios infinito, eterno e inmutable. El ser perfecto en quien todas las cosas comienzan, continúan y terminan. Lo podemos definir de esta manera. Dios es el ser perfecto, inmutable, en donde todo comienza, todo continúa y todo termina. No solamente nuestra vida, no solamente la raza humana, sino toda la creación, el universo todo. Todo comenzó en Dios. Él sustenta su creación. Él sostiene nuestras vidas.
Porque nosotros podemos ver que la palabra dice que Dios saca su sol sobre buenos y malos. Cada día es una oportunidad que Dios nos da y cada día Dios nos regala su sol, Dios nos regala su luz. Pero más aquellos que hemos creído en su Hijo Jesucristo. Entonces nos está diciendo, como en Él no hay tinieblas, Él es la luz y yo como hijo de Dios, yo como se supone que tengo a Cristo en mi vida, también tengo que ser luz. Tiene que ser parte de mi vida, tiene que ser como un carácter en mí, como lo es en la vida de Dios o como es en Dios mismo y como es en Jesucristo su Hijo, que fue el que envió el Padre para nosotros. Entonces, podemos ver el otro lado de la luz, que es la oscuridad. La oscuridad no es solamente la negación de la luz, sino que la oscuridad es hostil a la luz, está continuamente en contra de la luz. Y nosotros podemos ver que el mal, la oscuridad, está en contra de la luz, está en contra de Dios y está en continuo conflicto, en continua guerra con la luz. Por eso es que los hijos de Dios estamos en continuo ataque y en continua lucha contra el mal. No solamente contra las huestes celestiales, no solamente contra los espíritus malignos, sino contra nuestra propia carne. Porque recordemos que la vieja naturaleza está en oscuridad. La vieja naturaleza es hostil a Dios, pelea continuamente contra Dios porque somos rebeldes continuamente a Él y a su palabra. Y nosotros podemos ver esta lucha continua de la luz y de la oscuridad. Dios no pelea contra nosotros, la oscuridad sí. Continuamente somos atacados. ¿Por qué? Porque realmente Satanás odia a Dios. Y la única manera de que él puede hacer daño o ofender a Dios es tocándonos a nosotros, que somos la niña de sus ojos, ¿no? Somos el centro de su amor, como cantábamos allí. Dios hará cualquier cosa para alcanzarnos a nosotros y fue lo que Él hizo con cada uno de nosotros. Porque yo creo que cada uno tiene su testimonio aquí de qué pozo el Señor le sacó. Dios nos ha sacado de un pozo muy, muy profundo, de una oscuridad muy, muy profunda, pero Él tuvo que bajar a esa oscuridad y traer la luz que yo necesitaba para poder ver mi condición y entender que yo lo necesitaba a Él y que yo necesitaba que esa luz alumbrase mi vida y pudiese yo caminar en esa luz. Entonces, la luz y la santidad de Dios están en continuo conflicto contra la oscuridad. Y eso lo vivimos cada día, ¿no? Eso es muy patente en cada uno de nosotros y eso es a diario. Cada segundo que pasamos vemos esa lucha en nosotros. Recordemos que en nosotros no había nada bueno. Dios no ve nada bueno en nosotros. El ser humano, dice la palabra de Dios, que somos perversos, somos malos. Hay mucha maldad en nuestro corazón. No hay nada bueno en el corazón del ser humano, pero aún así Dios nos amó. Dios puso su corazón en nosotros, porque yo creo que le hubiera sido más fácil a Dios destruir la raza humana, caída, pecadora, corrupta, y levantar otra raza. Pero Dios no lo hizo así, sino que nos dio otra oportunidad y nos envió una luz para que pudiéramos volver a encontrar el camino de regreso hacia Él. Porque cuando el hombre pecó, se apartó de Dios. Hubo un abismo muy grande entre Dios y nosotros. Y nosotros no podíamos volver a Dios. No había manera que el hombre pudiera volver a Dios. Pero Dios tuvo que venir y hacer un camino para nosotros. Y ese camino se llama Jesucristo.
Y Jesucristo es la luz que vino a esta tierra. Dice que Dios envió la luz, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y saben qué? Muchos piensan que esa palabra es para la gente que está ahí fuera, pero la gente que está ahí fuera no lee la Biblia. La palabra es para aquel que lee la Biblia. Entonces, ¿la palabra para quién es? Es para mí. Y si el Señor me dice que yo amo más las tinieblas y por eso he rechazado la luz, déjenme decirle que lo hacemos continuamente. Continuamente rechazamos la luz que Dios trajo a nuestra vida y preferimos seguir en nuestra propia tiniebla. Cuando tomamos nuestras propias decisiones, seguimos nuestro camino, tomamos las decisiones de hacer lo que nosotros queremos, volvemos a esa tiniebla y dejamos de lado a Dios, volvemos otra vez a esa tiniebla. Pero Juan nos dice que ahí está la luz y que siempre está trabajando en nosotros. En Romanos 7:18, Pablo dice: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Eso es una lucha continua de la vieja naturaleza con la nueva que Cristo nos ha dado. Luchamos mucho, tenemos debilidades. El que diga que no tiene debilidades, es lo que Juan nos dice, el que dice que no peca es mentiroso. O le hacemos mentiroso a Dios, porque la palabra me está diciendo, Dios me está diciendo que yo soy pecadora. Y si yo estoy diciendo que yo no peco, entonces estoy diciendo que Dios es un mentiroso. Y Pablo me dice, el querer hacer lo bueno está en mí, pero no el hacerlo. No lo hago. Quiero hacer lo bueno, quiero hacer bien las cosas. ¿Cuántos aquí ora y dice, Señor, quiero hacer tu voluntad? Quiero hacer tu voluntad, quiero vivir en tu voluntad, pero al final volvemos a hacer lo que nosotros queremos. Otra vez, seguimos nuestro propio camino. El deseo está, pero seguimos otra vez por donde nuestro corazón nos lleva. Y no nos podemos fiar del corazón, porque la palabra también nos dice que el corazón es engañoso. Por eso es que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo continuamente en nuestra vida. En Romanos 3:10 también nos dice que no hay justo ni aún uno. No somos buenos, somos malos. Por naturaleza, nuestra naturaleza es mala y corrupta. No hay una bondad innata en nosotros. Si vamos a hacer algo bueno, algo digno de ayudar a otra persona, siempre va a ser condicional. Yo te doy, tú me das. O siempre va a ser para recibir algún otro beneficio. Pero por el solo hecho de ayudar a la persona, porque tú sepas que eso es lo que tú tienes que hacer, no lo hacemos. Y por otro lado también ponemos en balanza a quién ayudamos, a este sí, a este no. ¿Y el Señor qué nos dice? Que tenemos que amar a todos y que tenemos que ayudar a todo aquel que necesita. Apreciamos a los que nos aprecian, pero hay de aquel que nos cae mal. Ya le ponemos un muro, una cruz, y tratamos de estar lejos de esa persona. Pero la palabra de Dios me dice que no, que yo tengo que amar a esa persona. Y yo tengo que mostrarle y darle mi amor. ¿Es fácil? No lo es. El Señor Jesús nunca dijo que fuera fácil. Y nunca nos puso que el camino fuera fácil. Él siempre puso en claro. El Señor Jesús siempre fue sincero. Siempre fue con la verdad por delante y Él siempre dijo que no sería fácil, que tendríamos muchas dificultades. ¿Por qué?
¿El problema está en él? El problema está en mí. ¿Por qué no podemos ser buenos? Porque hay mucha rebelión en nuestros corazones. Continuamente estamos en rebelión. Es esa lucha, ese tiro y afloje con Dios en la voluntad. No queremos entregar nuestra voluntad a Dios. No queremos rendirnos. No queremos dejar que Él dirija nuestras vidas. Hablando con una persona me dice, no, es que yo no quiero entregar mi voluntad a Dios, porque si yo entrego mi voluntad a Dios voy a perder mi esencia, voy a perder lo que soy yo. Pero qué mentira más grande, ¿no? Lo que el Señor está tratando de hacer con nosotros es volver a llevarnos a la verdadera naturaleza que nos corresponde a nosotros. La naturaleza que nosotros tenemos hoy, esa naturaleza mala, corrupta y pecadora, en ningún momento estuvo en el corazón de Dios para nosotros. En el corazón de Dios siempre fue una naturaleza perfecta, porque nos dice en la palabra que desde antes de la fundación del mundo Dios ya hizo un plan perfecto para nuestras vidas, hizo un diseño perfecto. Y cuando Dios puso al hombre en el jardín del Edén, lo puso perfecto. Pero cuando el hombre fue engañado, la mujer fue engañada, el hombre pecó. ¿Qué sucedió? Murió. Espiritualmente murió. Y la muerte espiritual es separación de Dios. Dios se apartó del hombre. Y fue el fin del hombre, fue la destrucción del hombre. Hasta que Dios envió una propiciación para nuestras vidas. Entonces, Juan plantea un problema aquí. Plantea de que muchas veces decimos que tenemos comunión con Dios, pero no se ve en nuestra vida. No se ve en nuestro caminar, no se ven los frutos que producimos o sencillamente no producimos los frutos que tenemos que producir en base a ese caminar y esa comunión que nosotros tenemos con Dios. Y eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque eso es un autoengaño. A veces pensamos que estamos bien, vamos bien, que es lo que Dios quiere, que estoy haciendo la voluntad de Dios y estamos lejos de todo eso. Y tenemos que detenernos, mirar, examinar nuestra vida y ver. Nos dice en la palabra, nos dice en Lucas 11:35, nos dice, mira pues, no suceda que la luz que hay en ti no sea tinieblas. Y muchos cristianos desconocen su verdadera condición. ¿Saben que son salvos? En algún momento de su vida tuvo un encuentro con el Señor, hizo su oración de fe, viene a la iglesia, está recibiendo la palabra, está siendo discipulado, enseñado, a lo mejor inclusive está activando dentro de la iglesia, pero no tiene una comunión verdadera con el Señor. Una cosa es ser salvo, que eso es por gracia. La salvación es por gracia. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para ganarnos la salvación. Pero otra cosa es la comunión que yo tengo con Dios. Es mi caminar con Dios. Es mi día a día con el Señor. Es yo conocer a Dios, conocer su corazón, conocer su voluntad. Eso es totalmente diferente. La salvación, cuando venimos a Cristo, la salvación es solamente el primer paso que damos. Y hay que entender una cosa, que la salvación no es ir al cielo. No es solamente eso. Eso es solo una parte de la obra que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario. Ese es el primer paso que damos. Él trajo salvación. ¿Salvación de qué? De la muerte, del pecado, del infierno. Pero luego hay todo un proceso de vida
en este caminar aquí en la tierra. Muchos dicen, soy salvo y voy a conocer a Dios en el cielo. No, error, eso es un engaño. Conocemos a Dios aquí. Aquí. Porque si yo no conozco a Dios aquí, ¿Él qué me va a decir? No te conozco. Apartaos de mí, malditos. Esa va a ser la respuesta del Señor para aquellos que realmente se creyeron cristianos, salvos, justificados, pero realmente nunca entraron en ese caminar con el Señor y nunca realmente vinieron al Señor para conocerlo. Pero ese conocer al Señor, ¿qué implica? Vivir como Él, ser como Él. Eso es lo que Juan nos está diciendo. Recordemos que Juan conoció al Señor y de una manera muy, muy íntima y muy personal. Y Juan es el apóstol que nos revela, nos habla, no solamente en sus cartas, sino en el Evangelio, nos muestra a Cristo como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Los otros evangelios nos muestran a Cristo como el Salvador, como el Rey de Israel, pero Juan nos muestra a Cristo como Dios. Y es allí donde nosotros tenemos que ir y buscar conocer a Cristo como Dios. En Juan 3:16 dice que Dios envió a su Hijo por amor a este mundo, y todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Pero no es solamente el creer, sino que es el vivir. Es lo que nos dice Juan. Si nosotros permanecemos en Él, Jesús dijo que si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Permanecer qué es? Perseverar, quedarse allí, en ese camino, caminar con Él. Eso es, permanecer en Él, permanecer en su palabra, caminar en su palabra, caminar en obediencia a su palabra. Es lo que Él nos está diciendo. Entonces, el permanecer y el vivir la vida cristiana es un estilo de vida. Yo no puedo tratar de caminar en dos aguas. Yo no puedo decir que estoy caminando con Cristo y coquetear con el mundo o coquetear con el pecado. Cada uno de nosotros tenemos al Espíritu Santo y Él trae convicción y nos muestra que es pecado. Nos muestra que va contra las leyes de Dios. Pero yo tengo que, ser sensible para escuchar lo que Él me está diciendo. A veces sabemos que estamos haciendo malas cosas, pero igual lo seguimos haciendo. Igual seguimos pecando, igual seguimos, aún sabiendo que desagrada a Dios, igual lo seguimos haciendo. Eso no es permanecer en su palabra y eso no es permanecer en su camino. Dice, tenemos una gran dificultad, los creyentes, para poder caminar en ese camino, y esa dificultad se llama el yo, mi yo. Ese es el impedimento más grande que nosotros tenemos para realmente tener una vida de comunión, una intimidad real con el Señor. Y ese yo es muy fuerte. Y lo triste es que nosotros lo alimentamos. Alimentamos ese yo. El salmista dice en el Salmo 139, 23, 24, hace una oración, y yo creo que nosotros podríamos continuamente hacer esta oración. Y él dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve
si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. En el camino eterno. Nosotros tenemos que apuntar a la eternidad. Nosotros tenemos que vivir de manera, entendiendo que nosotros somos peregrinos, nosotros no pertenecemos a este mundo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos la semilla de la eternidad. Recibimos la semilla de Dios. Y Dios no es de este mundo. Es verdad que Él creó este mundo, es suyo, pero Él no está aquí. Él tiene su reino. Y su reino no está aquí. Y nosotros tenemos que apuntar al reino de Dios. Cuando el Señor Jesús vino, es más, cuando Juan el Bautista predicaba esto: arrepentíos porque el reino del cielo se está acercando. Y cuando Jesús vino, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y tenemos que examinarnos continuamente y decir: Señor, examíname, muéstrame mi corazón, cómo estoy caminando contigo. En la traducción lenguaje actual dice: Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Me gusta esta oración y deberíamos orar así, ¿no? Porque si realmente nosotros caminamos en la luz, dependemos de Dios, tenemos que preguntar. Aún las más pequeñas cosas tenemos que preguntar al Señor, porque si no somos capaces de preguntar por las pequeñas cosas, no seremos capaces de preguntar por las cosas grandes. Yo sé una cosa, que Dios tiene un propósito grande para cada uno. Pero si yo no sé vivir las pequeñas cosas conforme a la voluntad de Dios, ¿cómo pienso yo vivir las cosas grandes que Dios tiene para mí? Tenemos que detenernos y pensar en esto. Entonces, para que yo pueda ser limpio y poder caminar en esa luz, permanecer en el Señor, caminar realmente con el Señor, tengo que morir al orgullo. ¿Cuánto orgullo hay en nosotros? El que diga que no tiene orgullo, todos tenemos orgullo. ¿Saben por qué? Porque eso fue lo que el enemigo sembró en el corazón del hombre. El orgullo. Y eso es un mal muy grande que se opone a Dios. Luego está el egoísmo. El yo, el pensar en mí, no es mi problema, no, yo oro por mí, por mis necesidades. No, el yo, el centrar todas las cosas en nosotros mismos. Todos lo centramos en nosotros. No es mi problema, es mi necesidad, es mi sufrimiento, es mi todo. ¿Y saben qué? No se trata de mí ni de ti, se trata de Cristo. De que Cristo sea levantado y exaltado en nuestra vida. Nadie es imprescindible, porque si yo no estoy caminando con el Señor, si yo realmente no vivo en esa obediencia al que Él me llama y esa vida que Él me está llamando para vivir, sencillamente Él me va a desechar. El Señor me va a desechar y va a levantar a otro. El Señor mira el corazón y la disposición que hay en nuestros corazones. Ese es el egoísmo. No somos imprescindibles. Es verdad que Dios nos ama y muchísimo. Es tanto su amor que envió a su Hijo a morir por nosotros. Entregó la vida de su propio Hijo por nosotros.
Pero si yo no camino en su voluntad, si yo no estoy obedeciendo lo que las directrices que Él me está dando, Él me va a desechar. Y yo he visto, déjenme decirle que yo he visto a muchos ser desechados. Muchos han sido desechados porque no han querido someterse, no han querido aceptar vivir en la voluntad de Dios. Y eso es serio, déjenme decirle que eso es serio, y más todavía en estos tiempos. ¿Saben qué? Ya nosotros no podemos jugar a ser cristianos. La cosa está seria. La palabra se está cumpliendo y cada vez la cosa se va a poner peor, se va a poner más fea. Y si yo no afirmo mi vida con el Señor, entonces mal asunto para mí, porque el Señor me va a quitar de en medio. Y tiene que ser muy triste de que nosotros no podamos cumplir nuestro propósito. Cuando lleguemos al cielo, ¿qué vamos a decirle al Señor? ¿Qué excusa va a haber? Justificación ninguna, excusa ya no hay. En este tiempo no. Hay un propósito en nuestra vida y tenemos que mirar por ello. Pero ese propósito tiene que producir frutos que tenemos que presentar delante de Dios. Pero si no estamos produciendo frutos, entonces tenemos que mirar qué pasa con nuestra vida. ¿Qué está pasando con nosotros? Luego está el interés propio, la autocompasión. Estoy hablando con una persona que tiene mucho problema, ¿no? Pero se compadece mucho a sí mismo y no sale de ese círculo, ¿no? Pero eso es un pecado y es una trampa del enemigo. Porque nosotros no somos pobrecitos, somos culpables. Somos culpables de nuestras decisiones y somos culpables del camino que decidimos seguir. Y no somos pobrecitos porque somos hijos de Dios y estamos realmente caminando como hijos de Dios. Y tenemos que salir de ese círculo. Luego está la justicia propia. Y yo creo que eso es un mal muy grande. Nosotros nos consideramos justos y nos consideramos con derecho de juzgar y de criticar la vida de los demás. El único juez es Dios. El único que puede traer juicio, emitir un juicio sobre la vida de alguien es Dios. Ningún ser humano, el Señor nunca nos dio poder para eso. Yo no estoy para juzgar ni criticar la vida de nadie. Si tengo que juzgar a alguien, tengo que juzgarme a mí misma. Tengo que llevar mi vida delante del Señor, pero yo no puedo mirar la vida de nadie. En Juan 1:1, Juan habla de la contemplación. ¿La contemplación qué es? El mirar a Cristo. ¿Saben que el mirar a Cristo trae salvación? Pero contemplar a Cristo trae santificación. Entonces, ¿a quién tengo que mirar? A Cristo. Si yo quiero ser santa, tengo que mirar a Cristo e imitar a Cristo. Tengo que ser igual a Cristo. Nos dice la palabra que nosotros tenemos que ser levantados a la imagen del varón perfecto. Y ese varón perfecto es Cristo. Entonces yo tengo que buscar esto, ser levantada a la imagen de Cristo. Entonces, para que yo pueda ser levantada a la imagen de Cristo, yo tengo que contemplarlo, mirarlo. Porque la única manera en que yo pueda ser cambiada y transformada es mirando a Cristo, contemplándolo. Contemplar es mirar su vida y buscar vivirlo. El Señor Jesús nos dijo, sed
santos porque yo soy santo. Entonces yo tengo que mirar a Cristo si yo quiero ser santa. Yo no puedo mirar la vida de Pepi. Pepi es un ser humano, está luchando, ella tiene sus propias luchas. ¿A que sí, Pepi? Te cuesta mucho. Yo tengo que mirar a Cristo y buscar vivir, buscar la santidad que Él me ha dado. Él vino a darme una santidad. Luego está la autosuficiencia. No necesitamos a nadie. ¿No necesitamos a nadie? Primeramente necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos hacer absolutamente nada. Y luego nos necesitamos los unos a los otros. Les necesito a cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son la pieza que Dios completa mi vida. Dios usa la vida de cada uno para trabajar en la mía. Entonces, si yo rechazo a mi hermano Juan, va a faltar algo en mí. Mi vida va a ser incompleta. No somos autosuficientes, no, nos necesitamos. Primero necesitamos al Señor y nos necesitamos los unos a los otros. Entonces, cada vez que nosotros rechazamos a un hermano, quedamos incompletos. Dios no puede completar, Dios no puede perfeccionar su obra en nuestra vida. Tenemos que detenernos y pensar un poco en esto. Luego está la autosatisfacción. Me conformo con lo que tengo. Me conformo con lo que hay. ¿Estamos completos? Yo creo que ni estamos ni a mitad de camino. Nos falta mucho. Y yo no me puedo quedar solamente con lo que tengo. Yo necesito más del Señor. Yo necesito que Él siga perfeccionando su obra en mi vida. Yo no me conformo. Hay una canción que dice, Señor, yo no me conformo, yo necesito más de ti. Yo te necesito cada día de mi vida. Entonces yo no quiero quedarme así como está. Yo no quiero ser apartada. Yo no quiero ser desechada, Señor. Yo quiero cumplir mi propósito. Yo quiero alcanzar todo aquello que tú tienes para mi vida. Ese tendría que ser el deseo, ¿no? En cada uno de nuestro corazón. En Romanos 6:6, Pablo nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando nosotros pasamos por el bautismo, tomamos la decisión de decir, yo muero al pecado. Hasta aquí, Señor, yo ya no voy a buscar el pecado. Yo muero, yo renuncio a mi vieja naturaleza, a mi vieja vida, a ese estilo de vida de pecar continuamente y de que me guste solamente lo malo. Y me levanto en una nueva criatura en Cristo. Desde ese momento, yo no puedo dejarme llevar por mis debilidades. Yo no puedo dejarme dominar por mis deseos. Entonces yo tengo que mirar mi camino, mirar mi actitud, mirar las cosas que estoy haciendo, cómo las estoy haciendo, ver lo que estoy escuchando, lo que estoy viendo, cómo me estoy dirigiendo a la gente, porque todo eso muestra a Cristo, ¿o no? ¿A quién realmente estamos viendo? ¿A quién pueden ver? ¿A Cristo? Si pueden ver a Cristo en mí, gloria a Dios. Pero si no pueden ver a Cristo en mí, entonces mal para mí.
Entonces yo tengo que detenerme y examinar mi vida y preguntar, Señor, ayúdame a ver lo que los demás están viendo y yo no estoy viendo. O sí estoy viendo y me hago la tonta. Señor, ayúdame a cambiar. Pero muchas veces, ¿saben cuál es la excusa? De que solamente el Señor nos puede cambiar. Él tiene que hacer todo el trabajo. Hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Dios no lo hace todo. Lo que yo no puedo hacer es lo que el Señor va a hacer. Si yo estoy tratando mal a mi hermano Juan, yo tengo que detenerme y ver mi actitud hacia él. Entonces yo tengo que ir a mi hermano y decirle, mi hermano, perdóname, porque mi actitud no es la correcta, yo te estoy tratando mal. Y cambiar mi actitud y trabajar mi carácter y empezar a tratar bien a mi hermano, tratarlo con amor, con respeto, si no es con amor, porque eso cuesta un poquito más muchas veces, según las personas, ¿no? Pero por respeto. Cada persona se merece un respeto. Yo tengo que trabajar mi carácter. Yo he aprendido mucho eso en el matrimonio. Y he batallado mucho mi carácter en el matrimonio. Me ha costado mucho con mi esposo. Pero el Señor me ha enseñado a doblegar mi corazón. Y aprendí a tratar mejor a mi esposo, aprendí a cuidarlo mejor, a mirar más por él, a cuidar mis palabras para hablar con él. Me costó, déjenme decirle que me costó años. Y aún tengo que seguir trabajando, pero he dado unos pasos. Pero el Señor va trabajando en nuestra vida, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. Dice Juan, el que permanece en Él. Y el Señor Jesús dice, el que permanece en mi palabra. Es que su palabra tiene que verse en nuestra vida. Tiene que verse en nuestra vida. Tiene que verse reflejado a través de nosotros. Entonces, y tampoco nosotros no podemos llamar con otro nombre al pecado. Al pecado hay que llamarlo por su nombre. Dice, yo puedo decir, ay, esa hermana Inés tiene un carácter insoportable. Hermana Inés, te amo mucho. Yo sé que tú eres una persona muy dócil, muy amorosa. Pero decimos, ay, ese hermano tiene el carácter insoportable. Pero lo mío es una indignación justificada. ¿No lo decimos? ¿No nos justificamos? Dice, ese hermano sí que tiene genio, ¿eh? Sí que tiene genio, pero lo mío es que es una irritabilidad. Eso solo son nervios. ¿Lo digo solamente yo? ¿No lo decimos? Por años oré por mi esposo esta oración y mi oración era, Señor, cámbialo. Cada vez que venía el Señor decía, Señor, cámbialo, 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 ya no soporto más. Hasta que el Señor me dijo, ¿y por qué no me pides que te cambie a ti? Podemos juzgar en el otro, pero no vemos que somos igual o peor que el otro, pero nos justificamos. No, solamente es nervio lo que hay en mí. ¿Estamos en luz? Sigue siendo pecado. Tratamos de darle otro nombre, pero sigue siendo pecado.
Dice, no, ese es muy terco, no se puede hablar con él. Lo mío, yo tengo convicciones. No, yo me mantengo firme en mis convicciones. ¿No es lo mismo? Es lo mismo, ¿verdad? Y dice, no, es que esa es muy orgullosa. Yo tengo buen gusto. Es el mismo pecado, pero queremos ponerle otro nombre. Pero el pecado está en mí. Está en mí. ¿Saben ustedes que la otra persona es solo un espejo donde nosotros nos miramos? Lo que vemos en la vida de la otra persona es el reflejo que hay dentro de nosotros. Son los pecados o las debilidades, como quieran llamarlo, que hay en nuestra propia vida. Pero acentuamos en la vida de la otra persona para justificar las nuestras. Pero sigue siendo pecado. El Señor Jesús dijo, saca primero la viga que está en tu ojo antes de querer sacar la paja que hay en el ojo ajeno. Es el mismo pecado o mayor. Ningún hombre es más grande que su vida de comunión con Dios. Nosotros fuera de Dios no somos nada, ni somos nadie. Fuera de Cristo no valemos nada, pero en Cristo lo valemos todo. Para Dios lo valemos todo. Y nosotros podemos mirar que una vida de comunión con Dios es una vida de oración. Una persona que peca deja de orar automáticamente. ¿Por qué? Porque salió de la luz. Y si no hay un arrepentimiento rápido y un arrepentimiento genuino, va a permanecer en la oscuridad. Pero una persona que está continuamente en oración y está delante del Señor, difícilmente va a pecar. Con eso no digo que no vaya a pecar, pero esa persona que tiene comunión con Dios, que está en oración, va a ser rápido para volver al Señor. Va a reconocer su pecado. Va a confesar y va a volver al Señor arrepentido. Pero una persona que no ora le va a dar igual. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no va a escuchar al Espíritu Santo. Porque si ya le da igual pecar, le va a dar igual lo que el Espíritu Santo le diga. Hermanos, está hablándole a cristianos. No está hablando a gente de fuera, no está hablando a gente que no tienen a Dios, que no conocen la palabra. La palabra es para nosotros. Los requisitos para una vida cristiana exitosa son, hay dos: visión, y esa es la contemplación, mirar a Cristo, y fuego, y ese es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Si no tenemos al Espíritu Santo, nunca vamos a estar firmes con el Señor. Siempre, como dice Santiago, siempre vamos a ser arrastrados de un lado a otro. Siempre vamos a estar cayéndonos, levantándonos, cayéndonos, levantándonos. Pero una persona que tiene el Espíritu Santo, que da lugar al Espíritu Santo en su vida, es una persona que va a estar firme y que se va a esforzar en vivir en obediencia, en vivir la palabra que el Señor le da todos los días.
Y necesitamos esas dos cosas. Contemplación. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Este es el manual que el Señor nos dejó. Y necesitamos al Espíritu Santo para que podamos vivir esto. Sin Él no lo podemos hacer. Muchas veces creemos que necesitamos orar para vivir la vida cristiana. Pero no es así. Necesitamos vivir la vida cristiana para poder orar. Porque si yo no camino con Dios, yo no tengo ganas de orar y no tengo ganas de buscar a Dios. Yo voy a hacer lo que yo quiera, yo voy a vivir como yo quiera. Pero una vez que yo realmente empiezo a caminar con el Señor, entonces hay una necesidad en mí de buscar a Dios y de estar continuamente delante de Él. Hay una necesidad de mí de conocerlo. No estamos hablando de venir en oración y traer una lista de supermercado. No está mal. El Señor dice que tenemos que traer nuestras necesidades, pero no tenemos que venir solamente al Señor porque necesitamos. Tenemos que venir al Señor para conocerlo, para escucharlo. El Señor sigue hablando, ¿sabían? El Señor sigue hablando a su iglesia. El Señor sigue hablando a cada uno de sus hijos. Pero la única manera que yo pueda escuchar la voz de Dios es cuando yo vengo a Él. Cuando yo vengo a su presencia, cuando yo le busco. El Señor dice que su Espíritu Santo nos anhela celosamente. Y el Señor siempre nos está esperando en ese lugar secreto. Y no hay mayor comunión y mayor revelación que en el lugar secreto. Es allí donde nosotros podemos estar con el Señor, podemos escucharle y podemos conocer su corazón. Es allí, no hay otro lugar. ¿Quieren conocer a Dios? Está en el lugar secreto. En esa intimidad, a solas con Él. Está bien orar, necesitamos orar como hermanos juntos, como iglesia juntos, pero el mejor momento que nosotros tenemos con el Señor es en el lugar secreto. Es allí, no hay otro lugar. Nos dice que tenemos que permanecer en Él. ¿Y cómo se ve que permanecemos en Él? Nos dice aquí. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Dejamos mucho pasar este pasaje y no es el único pasaje donde habla. Casi toda la escritura del Nuevo Testamento habla en esto y el Señor Jesús dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis unos a otros. Esto es muy importante. Si nosotros no sabemos amarnos como hermanos, como iglesia, no somos discípulos de Cristo. Porque entonces, ¿qué testimonios estamos dando a los de fuera? El Señor nos amó y su amor nos sustenta hoy. Entonces, ¿por qué yo no puedo amar al otro? ¿Y saben qué? Donde más el enemigo entra es aquí, en los conflictos entre hermanos. Y es allí donde nosotros tenemos que trabajar. Yo no puedo vivir en conflicto con mi hermano porque no estoy dando testimonio de Cristo. Yo tengo que arreglar mi vida como hermano. Yo no puedo dar lugar al enemigo y mucho menos en la iglesia podemos dar lugar al enemigo. Si hay conflicto dentro de una iglesia, esa iglesia se paraliza. Esa iglesia
es coja, no avanza. ¿Por qué? Porque el Señor no está allí. Porque cuando realmente hay amor entre nosotros, nos damos el valor que el Señor nos da a cada uno de nosotros y trabajamos por el bien del otro y nos ayudamos a crecer, nos ayudamos en la edificación, nos ayudamos realmente a alcanzar cada uno el propósito que Dios tiene, entonces la iglesia puede avanzar. Si no es así, la iglesia no avanza, retrocede. Necesitamos ver con quién tenemos conflicto y arreglarlo. Necesitamos arreglar nuestra vida. Necesitamos mostrar que realmente Cristo es en nosotros, que Cristo es el Señor de nuestra vida. Él dejó un mandamiento, es un mandamiento. Él dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Entonces, yo no puedo odiar a mi hermano, yo no puedo enojarme con mi hermano, yo no puedo tener conflicto con mi hermano. Porque cuando doy lugar a eso, doy lugar al enemigo. Y trae, ¿qué cosa? Guerra, trae conflicto, trae odio. ¿Y trae qué? División. Mis hermanos, ya no estamos para eso. Cristo viene a buscar una iglesia que dice santa, sin mancha y sin pecado. Y cuando hay esta mancha en mi vida, no estoy siendo santa, entonces Cristo no viene a buscarme a mí. Porque Él viene a buscar una iglesia santa. Entonces, ¿estoy yo para que me vaya con esa iglesia santa? Eso es para cada uno de nosotros. Eso es para mi vida. Yo tengo que mirar dentro de mí y ver. ¿Estoy cumpliendo este mandamiento? Porque cuando permanecemos en Dios, cuando permanecemos en Cristo, yo vivo este mandamiento. Yo lo vivo. Tiene que ser en mi vida, tiene que ser parte de mi vida, es mi carácter. Que yo tengo que ser abierta para todos, aceptar a todos, amar a todos. Aquellos que Dios trae a mi vida. En Tito 12:13 dice, esta en la versión Reina Valera 1960 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En la traducción lenguaje actual dice, ese amor de Dios nos enseña que debemos de dejar de hacer el mal y no desear lo malo de este mundo. También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos y fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos. Así debemos vivir mientras llega ese día feliz y maravilloso que todos esperamos, cuando se manifestará nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este es el tiempo de vivir, ¿cómo dice? Sobria, justa y piadosamente. Si nosotros no sabemos realmente tener una comunión en Cristo como iglesia, ¿cómo nosotros pretendemos ir y buscar almas allí fuera? ¿Qué le vamos a ofrecer? ¿Los mismos conflictos que nosotros vivimos? Tenemos que mirar eso, tenemos que arreglar nuestra vida con el Señor. Tenemos que ponernos a cuenta con el Señor y mirar de qué manera estamos caminando. ¿Qué vida realmente estamos llevando? ¿Cómo estamos andando en este mundo? ¿Realmente tenemos una comunión con el Señor verdadera, sincera? ¿Realmente hay una intimidad con el Señor? Porque si es así, vamos a vivir su voluntad.
Vamos a conocer su corazón y vamos a buscar agradarlo a Él. No estamos aquí para agradar a los hombres. Estamos aquí para amarnos, aceptarnos, pero no para agradarnos. Estamos aquí para agradar a Dios. Porque ¿de qué sirve? De que yo busque agradar a todo el mundo y no agrade a Dios. Porque hay una cosa, una verdad, que si yo agrado a Dios, la palabra dice que Él me hace estar en paz con todos y me ayuda a estar bien con todos. Yo tengo que estar bien con Dios. Yo tengo que agradarle a Él. Yo tengo que obedecerle a Él y vivir conforme Él me ha mandado vivir. Son tiempos difíciles y necesitamos realmente encaminar nuestra vida, volver a lo que el Señor nos ha llevado, realmente a la verdad de su palabra, vivir la verdad de su palabra y caminar en ello, muy cerca del Señor. Amén. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta tarde. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos de verdad, Señor, a examinarnos, ver nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ponernos a cuenta contigo. Ayúdanos a ponernos a cuenta con aquellos con quienes necesitamos ponernos a cuenta. Señor, y ayúdanos de verdad a buscar vivir en esa luz. Tú eres la luz, Señor, y queremos vivir en la luz, Señor, que eres tú, que es tu Hijo Jesucristo, Señor. Ya no queremos vivir en esa vida de tinieblas, de pecado, Señor. No queremos ser desechados, Señor, sino que de verdad queremos cumplir el propósito, Señor, que dice tu palabra, de ser alabanza de tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, en lo personal, en lo individual, pero ayúdanos también como iglesia, Señor. Enséñanos a amarnos como tú nos amas, Señor. Gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Jesús te adora.